Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la tercera clase a cargo del doctor Roveda. Antes de darle la palabra, quiero avisar a los presentes, los que están conectados eh, por Zoom, que como ya habíamos dicho, con la finalización del curso se van a enviar por mail los certificados de asistencia. Los que quieren lo pueden solicitar. Y se van a enviar también los PowerPoint de las clases que gentilmente los docentes van a dejar a disposición de todos ustedes. Aclaro esto para que no se pidan anticipadamente y algunos PowerPoint que van a estar todos disponibles recién cuando termine el curso, para facilitar la tarea de las chicas que están acá a cargo de la coordinación de la asociación. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar a trabajar en el día de hoy en nuestro tercer encuentro sobre la cuestión relativa al régimen patrimonial del matrimonio. Y si tengo tiempo, no se los prometo, ver algo sobre el régimen patrimonial final de las uniones convivenciales. Pero atento al material que he preparado, no sé si me va a alcanzar, así que de última, en la última clase termino con eso, ¿sí? El régimen patrimonial del matrimonio es en general, para los estudiantes de derecho, el cuco, como quien dice, es el tema complicado de derecho de familia. Eso se produce fundamentalmente porque el estudio del régimen patrimonial matrimonial nos obliga a integrar tanto el derecho civil como el derecho comercial, porque los cónyuges son gente complicada. Entonces, ¿qué hacen? Contratan, constituyen derechos reales, hacen sociedades, etcétera. Entonces, de alguna manera, eh, nos meten en un mundo complejo y poco la enseñanza del derecho está pensada en muchas ocasiones como compartimentos estancos donde uno pasa una materia y se olvida de lo que pasó y va a la próxima y demás. Entonces, eso genera, por cierto, una cierta complicación. Pero una vez que uno le entiende la lógica al régimen patrimonial del matrimonio, se da cuenta que no es tan complicado, que no parece tan complicado. Claro está que en el régimen de Vélez-Sarsfield, que tuvimos vigente hasta el año 2015, el régimen patrimonial del matrimonio tenía complicaciones adicionales. O sea, primero costaba encontrarlo porque no estaba en el título de las relaciones de familia, sino que estaba en el título de los contratos. O sea, que ya era de por sí una primera complicación. Y segundo, porque de alguna manera las normas se habían ido acumulando en el código como capas geológicas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno empezaba la lectura del título de la sociedad conyugal, como la llamaba Vélez Sarsfield, se encontraba con que tenía normas originarias de Vélez, de la 11357 del año 1926, de la 14394 del año 54, de la 17711 del año 68, de la 23515 del año 2015, del año 1987, y de la 26618 del año 2010 del matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea que la primera complicación que uno tenía era darse cuenta, bueno, de esto, qué está vigente, qué no está vigente, qué corresponde no leer y demás. De hecho, había un artículo en particular, había dos artículos en particular muy interesantes, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. El 1246 decía que cuando se comprare con dinero de la mujer, había que indicar de cómo el dinero le pertenece. La norma presuponía dos cosas: que compraban por la mujer, o sea, no era la mujer quien compraba, y que la mujer no tenía dinero, por lo tanto tenía que explicar de cómo el dinero le pertenecía, ¿sí? Y otra norma, el 1275, inciso tercero, que decía que eran a cargo de la comunidad de ganancias o de la sociedad conyugal las obligaciones que contrajere legalmente el marido y las que contrajere la mujer en los casos que puede legalmente obligarse. Y la pregunta era en el año 2015, ¿en qué casos la mujer no podía legalmente obligarse? Sin embargo, esas normas llegaron vigentes al 1 de agosto del 2015. Así que había muchas razones para pensar que el régimen patrimonial del matrimonio era un cuco. Pero eh, un poco el gran avance que supone el Código Civil y Comercial en este punto es haber ayornado las normas del régimen patrimonial matrimonial al derecho moderno, ¿sí? Y si se quiere, despejar todas estas incógnitas acerca de qué norma se encontraba vigente y qué norma se encontraba no vigente.
¿Cuál fue el modelo que eligió el Código Civil y Comercial? Bueno, el principal cambio que propone con relación al régimen anterior es el pasar de un régimen legal y forzoso, como era el régimen de la sociedad conyugal, a un régimen de naturaleza convencional. Es decir, otorgando a los cónyuges, sea en el momento de la celebración, sea con posterioridad, la posibilidad de acordar o de, vamos a decirlo de otra manera, de elegir entre dos regímenes de bienes del matrimonio diferentes. El régimen de separación de bienes, que es el que se incorpora al Código Civil y Comercial como norma, porque en el viejo código ya estaba en algunos supuestos, y el régimen de comunidad de ganancias, que es el modo correcto de llamar a el régimen de la sociedad conyugal en la modernidad, si se quiere. Eh, es decir, que el régimen pasa a ser un régimen convencional, pero, y esto es interesante, la elección es restringida. ¿Restringida a qué? A uno de esos dos regímenes y ningún otro, ni ninguna otra variación sobre esos regímenes. El artículo 447 del Código Civil y Comercial establece expresamente que cualquier otra negociación o capitulación, si se quiere, entre los cónyuges relativas a los aspectos patrimoniales es de ningún valor. De manera tal de que se cierran aquí opciones, como por ejemplo tiene el Código Brasilero, que permite elegir un régimen, pero después combinar con normas de otros regímenes. O el derecho suizo, que permite decir, bueno, elegimos el régimen de comunidades gananciales, pero vamos a repartir 60 y 40 o 70-30 en lugar de 50 y 50. En nuestro régimen, o vas al régimen de separación o vas al régimen de comunidad. No hay ahí variantes o posibilidades como existen en otros ordenamientos legales. Y ese tipo de régimen convencional es de los denominados legales supletorios. ¿Por qué legales supletorios? Porque a falta de opción, el ordenamiento me aplica un régimen, que en nuestro caso es el régimen de comunidad de ganancias. Es decir, que los cónyuges al momento de la celebración del matrimonio pueden optar, en definitiva, únicamente por el régimen de separación de bienes, porque si no eligen el régimen de separación de bienes, el ordenamiento les atribuye o les impone el régimen de comunidad de gananciales. ¿Sí? Hay ahí, si se quiere, eh, una opción limitada, si se quiere, o sea que mucho de lo que se dijo sobre la autonomía de la voluntad en el régimen patrimonial matrimonial, en realidad es una autonomía de la voluntad, por cierto, bastante limitada. Y otra característica que tiene el régimen argentino es que es mutable, es decir, los cónyuges pueden cambiar de régimen por su sola voluntad, siempre y cuando se cumplan tres requisitos. Primero, que estén de acuerdo. Sin acuerdo no hay cambio de régimen. Segundo, que lo hagan por escritura pública. La única forma de hacerlo es por escritura pública. Y tercero, que se haya cumplido un año del régimen anterior. ¿Sí? Fíjense ustedes que a diferencia de otros países e inclusive de los proyectos precedentes de reforma del Código Civil del año 93 y del año 98, no interviene el Poder Judicial en ese cambio de régimen. Es exclusivamente la autonomía de la voluntad y estos dos requisitos, escritura pública y un año de vigencia. Y como les adelantaba, regula dos regímenes, el régimen de separación de bienes y el régimen de comunidades gananciales. La principal diferencia entre uno y otro es que en el régimen de separación de bienes no hay una expectativa común a la finalización del matrimonio, como sí lo hay en el régimen de comunidad, donde la extinción del régimen produce la denominada comunidad de gananciales y, en definitiva, la posibilidad de dividir los bienes, que es de alguna manera lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Sí? Avanzo. Entonces, ¿cuál es la característica esencial de un régimen de comunidad como el nuestro?
Fundamentalmente, la formación de una masa de bienes destinada a ser dividida entre los cónyuges a la extinción del régimen. Extinción que solo puede generarse por alguna de las causas legales, es decir, las previstas en el artículo 475 del Código Civil y Comercial, y que son fundamentalmente las más comunes, digo, el divorcio o la muerte de uno de los cónyuges. Esa vendrían a ser la... Ahora, una de las características extrañas, si se quiere, de nuestro régimen es que esa masa de gananciales habrá de formarse a la finalización del régimen. Porque durante la vigencia de la comunidad, o sea, durante la vigencia del matrimonio, cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios y de los gananciales de su titularidad. En consecuencia, durante el matrimonio hay, si se quiere, dos masas de administración, los gananciales del marido y los gananciales de la mujer. ¿Sí? Esa masa se habrá de formar exclusivamente a la finalización del régimen. Eso es lo que llevó a algunos autores a sostener que en realidad nuestra comunidad era una comunidad diferida. ¿Diferida a cuándo? A cuando el régimen se termina. Y esto aparece como paradojal, de alguna manera, porque resulta extraño que la masa de bienes se produzca cuando el matrimonio se termina. Pero si lo analizamos más en profundidad, vamos a ver que en realidad esta es una característica de todo el derecho de familia. El derecho de familia empieza cuando la familia se termina. Si la familia puede resolver por sí sus propios conflictos, luego no habrá derecho de familia. O sea, si mi madre me llama y me dice que no le alcanza la jubilación, lo natural será que yo vaya y le transfiera dinero o le preste dinero para, o le dé dinero para que llegue al fin de mes. Si me hago el tonto, probablemente me tenga que demandar. Solo ahí habrá derecho de familia. Mientras tanto, lo que hay es la solidaridad familiar operando, si se quiere, entre cónyuges o eventualmente entre los herederos y uno de los cónyuges. Entonces, esta masa existente a la finalización del régimen tenderá a dividirse por mitades. Y digo tenderá a dividirse por mitades porque la regla es la división por mitades, sin atención a cuál de los cónyuges aportó los bienes durante el matrimonio, ¿sí? No hay ahí ninguna diferenciación, pero eventualmente, y teniendo en cuenta el interés familiar, esa masa no necesariamente se dividirá por mitades si existen otros intereses en juego que determinen que esa división no se produzca de esa manera. Avanzo. Y dentro del régimen de la comunidad de gananciales, el tema que me pareció más interesante como para tratar con ustedes en el día de hoy es el de la liquidación de la comunidad, que es, por cierto, el que más aparece en la práctica de los tribunales o eventualmente en los distintos ámbitos notariales y demás. Eh, Hablar de liquidación de la comunidad supone que la comunidad de ganancias está extinta por alguna de las causas legales, en general muerte de uno de los cónyuges o divorcio decretado con sentencia firme, con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o al día de la separación de hecho, y que en ese momento queda expedito el derecho de los cónyuges o de los excónyuges o de uno de los cónyuges y los herederos del otro de solicitar esa división de los bienes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de liquidación? Bueno, cuando hablamos de liquidación hablamos de 5 temas específicamente. La forma de la partición, la calificación de los bienes como propios o gananciales, los eventuales derechos de recompensa entre los cónyuges a partir de cuestiones que surgen durante el matrimonio, que vamos a ver dentro de un ratito, los bienes que por alguna razón se encuentran excluidos de la partición, o sea, aquellos que no pueden ser, no son susceptibles de ser partidos, en general por razones de naturaleza temporal, y eventualmente las medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de eventualmente una sentencia de divorcio. Yo por razones de tiempo solo voy a hablar de
forma, calificación y recompensas. Quedará para otra oportunidad que hablemos de bienes excluidos de la liquidación o eventualmente medidas cautelares. ¿Sí? Eh, Hay dos cuestiones interesantes que es importante señalar a priori, antes de entrar en el tema propiamente dicho. La primera es que en el derecho argentino desde siempre rige el principio por el cual nadie está obligado a permanecer en la indivisión, que viene del antiguo derecho civil francés. ¿Qué significa esto? Que la acción de partición, o sea, la acción para dividir los bienes, es imprescriptible. Es decir, puede ser ejercida por cualquiera de los excónyuges o puede ser ejercida por alguno de los herederos de uno de los cónyuges y esa acción no prescribe. Hay solo dos fallos muy aislados, uno de la Cámara de San Isidro de la década del 90 y otro de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, un poco más reciente, que declararon prescripta la acción de liquidación en el específico de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, alegando perspectiva de género, porque, digamos, la mujer se había quedado habitando el inmueble por más de 20 y pico de años, el ex marido pidió la liquidación, la señora tenía una edad muy avanzada y le generaba un gran perjuicio la división, y la Corte, en ese caso muy puntual y particular, determinó que la liquidación había prescripto. Lo mismo sucedió en otro de San Isidro, pero con características diferentes. No puedo decir que esa sea una tendencia jurisprudencial, porque, por cierto, el 496 específicamente establece que la acción de liquidación es de naturaleza imprescriptible. No así los reclamos de recompensa, porque como las recompensas son créditos entre los cónyuges, los créditos prescriben y en el caso actual prescriben a los 5 años, que es el plazo genérico de prescripción en el Código Civil y Comercial. Y otra cuestión interesante es cuál es la ley aplicable a la liquidación de la comunidad. Ese tema es interesante hoy, o en la actualidad, porque todavía nos encontramos con Por el cumple fue aquí, liquidaciones, hacía mucho que no la veía. ¿no? Ahí lo silenciaron. Espero que se haya sido lindo el reencuentro. Eh, Les decía que la ley aplicable es un tema todavía vigente porque eh, todavía hay casos de extinciones de la comunidad que se produjeron antes del 1 de agosto del 2015 y que todavía están en trámite, donde la duda es cuál es el derecho aplicable, si el derecho vigente hasta el 1 de agosto del 2015 o del Código Civil y Comercial. Y en este sentido nos encontramos con jurisprudencia contradictoria. Ustedes van a encontrar algunas salas de la Cámara Nacional Civil que han resuelto que a la liquidación donde la extinción se produjo en el régimen anterior se le aplica la ley anterior, y otros fallos de la propia Cámara Nacional Civil que establecen que como son una situación jurídica existente al momento de la entrada en vigencia de la norma, se le aplicaría el régimen actual. En lo personal, creo que debería o correspondería aplicar el régimen anterior y no el régimen actual, porque la ley nueva no puede aplicarse a situaciones que se han extinguido en el régimen anterior, como sería el caso de la extinción de la comunidad de gananciales. Pero la cuestión es discutible. Sobre ese tema les voy a dejar algunos fallos que no voy a leer por razones de tiempo. Eh, la liquidación de la comunidad de ganancias solo puede realizarse en caso que la comunidad de ganancias se encuentre extinguida por alguna de las causales legales. Es decir, no puede haber una liquidación anticipada de la comunidad de gananciales. ¿Sí? Es cierto, puede ser que se liquide la comunidad durante el matrimonio. Por ejemplo, en el caso de cambio de régimen. O sea, si yo estoy en el régimen de comunidad y me paso al régimen de separación de bienes, tendría expedita la acción para dividir los bienes de la comunidad de ganancias. En los pocos casos que conozco de gente que ha cambiado de régimen, conozco algunos, pero muy pocos realmente,
lo que han hecho es no dividir la comunidad, sino mantener, si se quiere, esos bienes encapsulados como gananciales no divididos, si se quiere, y partir hacia adelante, o sea, mantener la separación de bienes hacia el futuro. Y el código, por último en esta introducción, remite a las normas de división de las herencias. Con lo cual, en algunos aspectos de la liquidación, deberemos recurrir a o la parte, el libro cuarto del derecho sucesorio en el Código Civil y Comercial, o eventualmente a las normas procesales de división de las herencias en los códigos procesales correspondientes. ¿Sí? Así que ahí esa remisión es a las normas procesales. Y eso tiene, la batería se está agotando. Houston, tenemos un problema ahí, ¿eh? Ah, porque no está enchufada la PC por alguna razón. Preguntale a las chicas. A ver. Esperemos. Vamos a cerrar acá primero y después vamos a ver. Bien, esto dejó de funcionar, debe ser por la batería. Esos son los fallos que les dejo. Bueno, en cuanto a las formas de la partición y la remisión que hace el artículo 500 a las normas, se está agotando la batería, dice, de la compu. Puede ser que esté mal enchufado. No, del 17, ¿no? Además tengo otra charla en San Isidro a las 6:30, así que más vale que aguante la batería. En cuanto a la forma de la partición, y en virtud de la remisión que hace el artículo 500 del Código Civil y Comercial, nos vamos a encontrar con tres tipos de partición, o tres formas diferentes de la partición. La partición privada, la partición judicial y la que la doctrina ha llamado partición mixta, donde hay, por un lado, un acuerdo de voluntades y, por otro lado, la aparición de una homologación judicial. ¿En qué casos es posible la partición privada? Bueno, para que sea posible partir privadamente los bienes, lo primero que tenemos que decir es que en la partición privada no hay intervención judicial. Son los cónyuges que llegan a un acuerdo y formalizan ese acuerdo en un instrumento público o privado. ¿Sí? Donde lo que prevalece es ese acuerdo de voluntades, sin intervención de los jueces. Naturalmente, este tipo de partición es, en principio, más económica para los excónyuges. En tanto, no tendrán que afrontar gastos de la representación letrada, ni tasas, ni tasa de justicia, ni sobretasa y demás, que tienen una incidencia, obviamente, en el costo de la liquidación. Claro, hay que ver cuánto les cobra el escribano y hacer la cuenta de sí, que les conviene en un caso y en el otro. Pero, en principio, la partición puede resultar más barata. Después vamos a ver algo más sobre eso. Para que sea posible la partición privada, es necesario que se cumplan tres requisitos conjuntamente. En primer lugar, que los excónyuges sean los excónyuges o uno de los cónyuges y los herederos del otro sean mayores y capaces. Si hay menores de edad, personas con capacidad restringida o personas declaradas absolutamente incapaces, en esos casos la partición debe ser necesariamente judicial. No puede ser de forma o de naturaleza privada. Además de ser mayores y capaces, tienen que estar de acuerdo, naturalmente, en el modo de partir. Y la remisión a las normas de las sucesiones hace aplicable el artículo 2374, que faculta a los acreedores del causante a oponerse a cualquier acto particionario en tanto no sean satisfechos sus créditos.
Esta posibilidad entiendo que solo puede aparecer en el marco del derecho sucesorio, donde hay una publicidad ficta a través de la publicación de los edictos. En el marco de un divorcio, entiendo que rara vez será el acreedor de uno de los excónyuges quien se presente a evitar la partición privada hasta tanto le sean satisfechos sus créditos, ¿sí? El acuerdo, dice el código, que puede hacerse en el modo que los excónyuges estimen conveniente. Es decir, a diferencia del régimen anterior, no es exigida la escritura pública. No es exigida la escritura pública. Esta regla tiene un límite. ¿Qué cuál es? La existencia de inmuebles. ¿Por qué? Porque si yo quiero inscribir un instrumento privado en el registro de la propiedad inmueble, el registro de la propiedad inmueble me va a decir, o trae una escritura pública o yo no le inscribo nada. Entonces, necesariamente voy a necesitar, en esos casos, la escritura pública. Y como les decía, ese tipo de acuerdos es ley para las partes. En definitiva, es un contrato que los excónyuges suscriben a los efectos de dividir sus bienes de acuerdo al interés familiar y otras cuestiones que estén en juego. ¿Por qué pongo esto de resalto? Porque es bastante común en la práctica profesional que un cliente que hizo un acuerdo de partición privada aparezca tiempo después en el estudio. ¿Sí? Muchos colegas me lo han consultado en su momento y dicen, ay, doctor, doctora, yo me arrepentí de lo que acordamos porque lo estuve pensando y a mí me habría convenido la casa esa que teníamos en Mar del Tuyú, pues yo ahora no puedo ir de vacaciones ahí, me gustaba. Y lamentablemente ese tipo de acuerdos solo puede ser atacado por dos razones. O por vicios del consentimiento, error, dolo, violencia. En cuanto al error, el error en cuanto a la naturaleza del acto que se está celebrando. En cuanto al dolo, este puede surgir del ocultamiento de bienes, por ejemplo. ¿Sí? Que uno de los cónyuges haya ocultado determinados bienes con el fin de que no ingresen en la liquidación. O, bueno, el vicio de violencia, que si es en escritura pública será poco probable, pero que eventualmente también podría incluir supuestos de violencia moral. Y el segundo ataque podría ser a partir del denominado vicio de lesión enorme, ¿sí? O que ahora se llama de lesión, antes los que tenemos formación clásica lo llamamos vicio de lesión enorme, donde ahí es el aprovechamiento de la imprudencia, la impericia o la falta de asesoramiento del otro para obtener una ventaja, si se quiere, en la negociación contractual. Fuera de esos dos supuestos, este tipo de acuerdos son ley para las partes y obviamente el escribano que lo suscribe en el caso de inmuebles puede proceder a la registración del acuerdo en relación a esos bienes. Y obviamente, una vez inscriptos esos bienes en los registros correspondientes, serán oponibles a terceros en términos de publicidad registrada. Avanzo. En cambio, la partición debe ser judicial si se dan tres supuestos. Que haya menores, que eso será probable cuando la extinción de la comunidad se produce por muerte de uno de los cónyuges, donde puede haber hijos menores de edad. Personas con capacidad restringida, artículo 32, primer párrafo, o personas con incapacidad absoluta, artículo 32, segundo párrafo. ¿Sí? Vieron que si fracasa el primero, se va al segundo. ¿Sí? También puede haber o debe haber partición judicial si los excónyuges, así se dice, o uno de los cónyuges y los herederos del otro no logran ponerse de acuerdo en el modo de dividir los bienes. Y también puede haber partición judicial si se oponen acreedores del causante a la división de los bienes en tanto sean satisfechos sus créditos. ¿Sí? O sea que los acreedores del causante tienen un derecho preferente antes de la división que supone la garantía común de los acreedores, que es naturalmente el patrimonio del causante. ¿Sí? En estos casos, en estos tres casos, la partición debe ser siempre judicial. Y como el código remite
En cuanto a la competencia, para entender en estos casos, el código establece que es el juez del último domicilio conyugal, el del demandado a elección del actor y el de cualquiera de los cónyuges si la presentación es conjunta, en realidad es presentación bilateral. ¿Sí? Acá hay que distinguir también en razón de la materia, porque si la partición judicial se presenta en el marco de un divorcio ya decretado, por el principio de perpetuatio jurisdicciones, el juez que decretó el divorcio será competente para entender en la liquidación de la comunidad, y si si la extinción se produce por muerte de uno de los cónyuges, la justicia de familia ya no será competente, sino que habrá que ir al juez de habrá que abrir la sucesión e ir al juez de la sucesión. En cuanto al tipo de proceso, acá hay que hacer una distinción. Como les decía, el código remite a la división de las herencias. Pero, serán raros los supuestos, mejor dicho, en la práctica no se da que sea un proceso de naturaleza voluntaria donde se fijan los derechos de las partes, como es el proceso hereditario, sino que se trata de un proceso contencioso, donde habrá una demanda, una contestación, una producción de prueba y eventualmente una resolución judicial. En cuanto al tipo de proceso, rige en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el artículo 514 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y en el ámbito de la provincia el artículo 516 del Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, que establece que el juez debe decidir en primer proveído qué tipo de proceso le va a aplicar a esa liquidación de la comunidad. En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires esa decisión es irrecurrible. ¿Y cuál será el modo de elegir el tipo de proceso? La complejidad de los asuntos. ¿Sí? Entonces, se elegirá por ordinario, por sumario o por incidental en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo complejo que sea la discusión de la liquidación. Y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires solo distingue entre ordinario y sumario, no incluye al incidental. ¿Sí? Será esa la cuestión. Y como les adelantaba, el proceso tendrá 4 etapas. ¿Sí? La demanda, donde uno de los excónyuges dirá, estos bienes son gananciales, estos bienes son propios, me corresponde esta recompensa, la recompensa hay que evaluarla de tal manera. Se le correrá el traslado a la otra parte por el término del tipo de proceso que ya ha determinado, y el otro dirá, no, esos bienes no son gananciales, ese bien no es propio, o lo que quiera contestar. Ambas partes ofrecerán prueba y se abrirá el proceso a prueba, que tendrá como finalidad probar el carácter propio o ganancial de los bienes. Y concluido el periodo de prueba, la sentencia deberá decidir qué bienes son propios, qué bienes son gananciales, qué recompensas corresponden, cómo habrán de evaluarse esas recompensas para abrir la etapa final, que es la etapa de partición propiamente dicha. ¿Sí? Claro, para llegar hasta ahí, primero tenemos que calificar qué bienes son propios y qué bienes son gananciales, que es el tema en el que vamos a ingresar en este momento. Sí, como les decía, el régimen de comunidad supone la existencia de una masa de bienes destinada a ser divididos. De manera tal que lo primero que debe determinarse es qué bienes ingresarán en esa masa, es decir, cuáles serán los gananciales, y eventualmente qué bienes se encontrarán excluidos de dicha masa, por caso los bienes propios. La calificación de los bienes es, en el derecho argentino, de orden público. Es decir, no pueden los cónyuges decidir si un bien será propio o ganancial. La calificación como propio o ganancial viene determinada por el ordenamiento. Y esa calificación como propio o ganancial tiene importancia en la liquidación, obviamente, que es lo que estamos viendo, pero también tiene importancia en el régimen de gestión de los bienes, es decir, administración y disposición, en el régimen de las deudas de los cónyuges, porque cada uno de los cónyuges responde con sus bienes propios y con los gananciales por él adquiridos, o sea que ahí hay que distinguir entre propios y gananciales, y además la reparación de determinados gananciales genera
la posibilidad de ir contra los bienes del cónyuge que no contrajo la deuda. Y fundamentalmente, y esto es no menor, incide en el derecho sucesorio, porque en los bienes propios el cónyuge supérstite hereda como un hijo más, y en los bienes gananciales toma la mitad como socio o socia, pero no recibe nada en el resto. Sí, en consecuencia, la calificación tiene mucha trascendencia en qué bien ingresará a qué masa los efectos de esa división. Bien. ¿Cómo se prueba el carácter de los bienes? O sea, qué bien es propio y qué bien ganancia. Bueno, lo primero que hay que notar aquí es que el código contiene, al igual que lo hacía el viejo Código Civil, una presunción. ¿Qué cuál es? Todos los bienes existentes a la finalización del régimen se presumen gananciales salvo prueba en contrario. ¿Sí? Esto se llama presunción de ganancialidad o, como lo llamaba Méndez Costa, indubio pro comunitate. En caso de duda, a favor de la comunidad. Esto significa que la carga de la prueba del carácter de los bienes le corresponderá a quien pretenda el carácter propio. ¿Sí? La sola existencia del bien a la finalización del régimen determinará su carácter ganancial y habrá que probar en contrario. Esta regla, al final, esta regla de calificación por presunciones, esta regla de calificación por presunciones, tiene una excepción en la posibilidad de sostener en el momento de la adquisición de bienes inmuebles la posibilidad de dejar constancia en el acto escritural del carácter propio de los bienes utilizados para la adquisición. ¿Sí? En ese caso, la escritura traslativa dirá: Eduardo, casado en segundas nupcias con, adquiere para sí una finca en la calle tanto, número tanto, de la localidad de tanto. Dejando constancia en este acto que ese bien, que el dinero utilizado para la adquisición de ese bien, corresponde a la herencia que cobró de su tío, en los autos tal con tal. Viviana, presente en el acto, presta conformidad con la declaración realizada por Eduardo. En ese caso, y en relación a terceros y entre cónyuge, ese bien será calificado como propio. ¿Por qué? Por esa constancia que se dejó en la escritura. ¿Qué sucede si yo lo afirmo, pero Viviana no está presente en el acto? Tanto frente a terceros como entre cónyuges, ese bien será considerado ganancial, sin perjuicio que a la finalización del régimen yo tendré derecho a probar que lo he adquirido con fondos propios. Si la norma exige esa conformidad del otro cónyuge para tener a priori la calificación como propio. Si no, va a la regla de la ganancialidad. ¿Sí? En el Código Viejo se había discutido bastante, y eso no está resuelto en el Código Nuevo, si eso puede hacerse exclusivamente en el acto escriturario o puede hacerse después. ¿Sí? Había jurisprudencia contradictoria acerca de no decir nada en la escritura, pero 2 años después ir de nuevo al escribano, es decir, nos olvidamos de decir en la escritura que ese bien correspondía a la herencia de mi abuela. En el viejo código había fallos en ambos sentidos. En algunos casos lo admitían, otros casos no. En el nuevo código esa cuestión no ha sido resuelta, al menos por el ordenamiento. Avanzo. El primer principio para calificar bienes como propios o como gananciales es el principio que calificaremos como principio de naturaleza temporal. Este principio juega al comienzo del régimen y a la finalización del régimen. Así, los bienes cuya titularidad corresponde a los cónyuges en el momento de la celebración del matrimonio serán considerados propios en tanto han sido adquiridos antes del matrimonio, y los que adquieran con posterioridad serán considerados gananciales. A la inversa, los bienes adquiridos por los cónyuges luego del divorcio
serán calificados como personales o propios, alguna doctrina lo llama personales, otra doctrina lo llama propio, eh, por contraposición a los que adquiridos durante la comunidad se consideran gananciales. El supuesto más común es, obviamente, tengo un bien que me compré de soltero, me caso, ese bien tiene carácter propio. Pero hay otros. ¿Cuáles son esos otros? Bueno, cuando el derecho a adquirir un bien lo tengo antes de la celebración del matrimonio. Por ejemplo, he comprado por boleto de compraventa una propiedad y he recibido la posesión de esa propiedad y escrituro durante el matrimonio. En ese caso, el título que me otorga la posibilidad de adquirir durante el matrimonio se ha producido temporalmente antes de la celebración del matrimonio y por tanto ese bien es de naturaleza propia. De igual manera, tengo la nuda propiedad de un bien y le he dado el usufructo a mi madre. Fallece mi madre y vuelve el usufructo a integrarse con la nuda propiedad, ¿sí? De manera tal de que ese derecho que reingresa a mi patrimonio lo tengo desde antes de casarme, en tanto la propiedad era de carácter propio. Otro caso, vendí un bien siendo soltero y estando casado se decreta la nulidad de la venta, de manera tal de que el bien vuelve a mi patrimonio. Como la nulidad retrotrae al momento de celebración del acto, en el momento de celebración del acto yo era soltero y en consecuencia ese bien es de carácter propio. Y por último, en esta enunciación, que no pretende ser abarcativa de todos los supuestos, el caso de la posesión animus domini. O sea, si yo empecé a poseer animus domini antes de la vigencia del matrimonio y el plazo se cumple estando casado, como el comienzo de la posesión fue estando soltero, el bien que adquiero en consecuencia será de carácter propio y no ganancial, ¿sí? Obviamente, todos los adquiridos durante la comunidad, en realidad la norma agrega los creados, pero a los creados le vamos a dedicar un ratito porque es un tema bastante complejo. Pero todos los adquiridos durante la comunidad son de carácter ganancial. Avanzo. Un tema interesante en esto del principio temporal que ha llevado a algunas discusiones es el tema de la indemnización por despido. ¿Sí? Hay un caso bastante común, bastante difundido en su momento. En la década del 90 se produjo la etapa de las privatizaciones y en San Nicolás una de las empresas que se privatizó fue Somisa. Cuando las personas que adquirieron Somisa llegaron a la fábrica, se encontraron que la fábrica tenía una dotación de personal muy superior a la necesaria para el funcionamiento de la empresa. En consecuencia, le ofrecieron a los empleados de Somisa, empleados estatales hasta ese momento, un régimen de retiro voluntario. Bueno, se van a ir, van a cobrar este dinero, y el que no quiera cobrar este dinero tendrá que litigar para cobrar la indemnización completa. Era una indemnización acotada. Cuando todo ese proceso se estaba desarrollando, hubo varios excónyuges que se presentaron ante el juez que había decretado el divorcio con el argumento de la antigüedad que le están reconociendo a mi ex mujer o a mi ex marido para darles la indemnización la hizo durante el matrimonio. Razón por la cual la indemnización que le van a pagar o el retiro voluntario que le van a pagar es ganancial. O una parte de la indemnización es ganancial. A ese planteo fue rechazado tanto por la Cámara de San Nicolás como luego confirmado por la Corte de la Provincia de Buenos Aires, sobre la base que la antigüedad es un modo de calcular la indemnización, pero no su causa. La causa de la indemnización es el despido o el retiro voluntario. Razón por la cual, si el despido se produjo extinguida la comunidad, esos bienes son de carácter propio y no de carácter ganancial. Este es un fallo que trata eso. Eso también pasó en YPF. Hay muchos fallos de Mendoza sobre acciones de YPF que fueron entregadas en el proceso de privatización. El segundo principio general de calificación
es el principio al que denominaremos de accesión. La accesión es cuando un bien se integra con otro, sea por acción de la naturaleza, sea por acción del hombre, básicamente en el supuesto de edificación. ¿Sí? En el marco de la naturaleza, el proceso más común es el proceso de aluvión o de abulsión, que es cuando un terreno tiene costa sobre un río y la corriente va trayendo sedimentos que forman nuevas parcelas, ¿sí? Los deltas y demás. Y el proceso de la mano del hombre es la edificación. ¿Esto qué significa? Bueno, el supuesto más común es construir en la casa propia o en el terreno propio de mi ex. ¿Sí? Entonces, muchas veces, bueno, que el terreno es propio y la casa es ganancial. No, la casa accede al terreno y la calificación completa es del bien, es como propio. Esto es sin perjuicio del derecho de recompensa por los valores gananciales oportunamente aportados para la construcción de esa vivienda, cosa que dependerá de la prueba y que nosotros vamos a ver en unos minutos cuando o en un rato cuando veamos recompensas. ¿Sí? Avanzo. Eh, También otro de los principios generales de calificación es el principio de gratuidad u onerosidad. Lo adquirido a título gratuito es propio, herencia, legado, donación. Lo adquirido a título oneroso es ganancial. ¿Sí? O lo ganado por los cónyuges durante el matrimonio es ganancial, por eso es comunidad de ganancias. Aquí hay que hacer una única distinción, que es el caso de las donaciones remuneratorias. ¿Sí? Imaginen ustedes que el abogado le hace a un amigo una demanda que necesita el amigo, entonces el amigo, en lugar de pagarle los honorarios por esa demanda, o una carta de documento, lo que sea, le regala una caja de vinos importante, para poner un ejemplo burdo. ¿Sí? Bueno, ¿ese es un pago del trabajo? No, es una donación pura y simple. ¿Sí? El código establece que si el donatario tiene acción contra el donante para cobrar un crédito, la donación es remuneratoria y se considera onerosa. En cambio, si se trata de regalos de uso o eventualmente de que el abogado ha cobrado un precio por esa carta de documento que escribió, en ese caso, eso es una donación pura y simple y tiene carácter propio. Otro principio de calificación es el de frutos y productos. Los frutos son gananciales, los productos son propios. ¿Qué incluimos dentro del concepto de frutos? Todo lo que la cosa regularmente produce sin alterar su sustancia. Y ahí podemos distinguir entre frutos de la naturaleza, frutos civiles del capital y frutos del trabajo. ¿Sí? Los frutos de la naturaleza son gananciales una vez que son alzados y separados. ¿Sí? Es decir, yo siembro estando casado, cosecho divorciado, los frutos son propios. ¿Por qué? Porque los alcé y separé una vez extinguida la comunidad. Los frutos naturales solos existen como tales una vez que son alzados y separados. Segundo, las crías de ganado. Aquí el código toma un criterio diferente, que es el siguiente, lo que se denomina teoría de conservación del plantel. Imaginen ustedes que al momento de casarme yo tengo 100 vacas en un campo. Y son unas vacas comunes que tengo ahí, ¿no? Entonces resulta que 10 años después, en el momento del divorcio, en el campo hay 160 vacas. ¿Sí? Pero claro, de las 100 que yo aporté no queda ninguna. ¿Por qué? Porque en la explotación natural esas vacas fueron a faena. ¿Sí? Lo que quedaron fueron los distintos terneros y vaquillonas que han ido naciendo como consecuencia de la reproducción de los animales. En ese caso, el código resuelve que solo el excedente del capital originario será considerado ganancial. En el caso que yo les decía, 100 serán propias y 60 serán gananciales porque son el excedente o las crías. ¿Sí? Esto en el código viejo se resolvía por una norma del usufructo
no estaba expresamente regulado y ahora está expresamente previsto en el 464 y en el 465. Y el código le da una vueltita más al tema del ganado, que es la mejora genética. ¿Sí? En el mismo supuesto anterior. Tengo 100 vacas medio pelo y me voy a la rural y me compro un toro campeón. ¿Sí? Lo traigo a mi campo y contento a mis vaquitas con el toro campeón. ¿Sí? En ese caso, el código resuelve que todo el plantel es ganancial, todo el plantel mejorado genéticamente es ganancial, sin perjuicio del derecho de recompensa por el tipo de ganado aportado al momento del comienzo de la comunidad. Este debate no estaba en la doctrina nacional, yo nunca lo había escuchado, sin embargo apareció en el código, por eso se los traigo. En cuanto a los frutos civiles, en cuanto a los frutos civiles del capital, obviamente estamos hablando de los intereses o eventualmente, si uno de los cónyuges participa en sociedades, de los dividendos que la sociedad reparta. ¿Sí? En esos casos, los devengados durante la vigencia de la comunidad tendrán carácter ganancial. También se incluye de este concepto de frutos civiles los alquileres o las locaciones. Bueno, si yo tengo un inmueble propio y lo alquilo, bueno, los alquileres de ese inmueble propio tendrán carácter ganancial. Avanzo. Y otro de los principios es el principio de subrogación. ¿Qué es esto de la subrogación? Las cualidades extrínsecas de un bien se trasladan al bien que lo reemplaza. ¿Sí? El caso típico es el de la permuta. O sea, tengo un bien propio y lo permuto por otro bien. Ese bien que ingresa es igual de propio que el que salió. El segundo caso típico es el de los seguros. Tengo asegurado un bien propio, me pagan la destrucción total porque lo choqué y se me rompió todo, lo que cobré del seguro es tan propio como era el auto al que reemplaza. ¿Sí? También puede suceder que este principio de subrogación se aplique parcialmente. ¿Qué es esto? Tengo un departamento que me compré de soltero de 2 ambientes que vale $100.000. Durante el matrimonio lo vendo y tomo esos $100.000, le pongo $20.000 gananciales y compro un 3 ambientes de $120.000. Ahí habrá aportes de dinero propio y aportes de dinero ganancial. En ese caso, la regla que aplica es la regla del mayor valor. El mayor valor determina la calificación total del bien. Entonces, en ese caso, el bien será íntegramente propio, sin perjuicio del derecho de recompensa, por los valores gananciales oportunamente invertidos en la adquisición. ¿Sí? Este principio tiene una excepción, que es el caso de la adquisición originaria, que es un viejo plenario de la Cámara Nacional Civil que se llama Sáenz, donde el caso era el siguiente: un señor hereda de sus padres un tercio de una propiedad, con carácter propio naturalmente, y con dinero ganancial le compra a sus hermanos las partes indivisas restantes, los 2 tercios restantes. En ese caso, la Cámara resolvió, y el nuevo código también resuelve de la misma manera, que toda la adquisición es propia, sin perjuicio del derecho de recompensa por esos valores gananciales que aumentaron un bien que en definitiva termina siendo propio. Es que es la... Bien, son de carácter propio los bienes a los que denominamos de inherencia personal. Eso incluye, en primer lugar, a la ropa, o sea, el traje propio, no habría de dividirlo, no habría mucha razón para dividirlo. Eh, y dice la norma, y demás objetos de uso personal de uno de los cónyuges. Aquí incluimos no solo la ropa, sino también eventualmente bienes dedicados a hobbies o intereses propios de uno de los cónyuges. No sé, colecciona armas, ¿sí? O juega al tenis, o juega al golf, o, no sé, tiene un hobby que
colecciona muñequitos de Star Wars. Bueno, ese tipo de cosas se califican como propias. Con un agregado que hace el código, que es el siguiente. Si para la adquisición de esa ropa o de esos objetos de uso personal se han utilizado fondos gananciales y esos fondos gananciales son importantes en relación al conjunto de bienes de la comunidad, eventualmente podrá venir una recompensa. ¿Sí? Ahora, la norma no dice cuál es el monto, lo que dice es, bueno, comparado todos los bienes de la comunidad con ese bien de uso personal. ¿Sí? En la mayoría de los casos la recompensa no procede. Son también de carácter propio los necesarios para el ejercicio del trabajo o la profesión. La computadora del abogado, la biblioteca, el consultorio odontológico, el consultorio radiológico, el consultorio oftalmológico, son propios del cónyuge oftalmólogo, del cónyuge odontólogo o eventualmente del cónyuge abogado. Pero aquí sí, si se han utilizado fondos gananciales para la adquisición, corresponde un derecho de recompensa. Esto no estaba dicho en el código anterior, pero está dicho expresamente en el código actual, sobre todo en aquellos supuestos en los cuales eventualmente estos pueden tener mucho valor, ¿sí? Que es, por cierto, bastante común. Son también de carácter propio las indemnizaciones de carácter personal. Sí, cobré una demanda por incapacidad sobreviniente del 30% de la total obrera. Bueno, ese bien es propio, en tanto yo divorciado me voy con el 30% de la incapacidad de la total obrera. Eh, el daño moral, ¿sí? El daño psicológico, son todas indemnizaciones de inherencia personal y en consecuencia de carácter propio. No así las indemnizaciones de lucro cesante. ¿Por qué? Porque el lucro cesante reemplaza la ganancia y la ganancia, valga la redundancia, es ganancial. Así que en esos casos las indemnizaciones de lucro cesante sí tendrán carácter ganancial. Y son también de carácter propio los derechos de pensión y jubilación, con independencia de que lo que se cobre por jubilación o pensión es un fruto y en consecuencia es de carácter ganancial. Aquí hubo algunos planteos en los años 90 y 2000 con lo que ustedes se acordarán, el régimen de las AFJP. En las AFJP, además del aporte mensual obligatorio establecido por la ley del 11% de jubilación, uno podía poner un poco más de dinero a los efectos de mejorar su derecho jubilatorio. ¿Sí? Entonces, eso llamaban aportes voluntarios. Hubo un fallo de la Cámara Nacional Civil, la Sala K, de la doctora Zulema Wild, donde la ex cónyuge se había presentado y había dicho, bueno, él aportó el 11% obligatorio más un 4% mensual para mejorar su jubilación. Y esos bienes los sacó del patrimonio ganancial porque era su sueldo. En consecuencia, a mí me corresponde una recompensa por esos valores gananciales invertidos en un derecho de jubilación que en definitiva va a ser para el sol. Ese era el planteo, inteligente por cierto, no lo vamos a discutir. La Cámara le rechazó la demanda bajo el argumento que ese derecho de jubilación era un derecho en expectativa, que el cónyuge solo iba a cobrar en caso que llegue a los 65 años y complete la totalidad de los aportes, razón por la cual no podía recompensarse lo que en definitiva a este hombre todavía no le había ingresado propiamente dicho, que a la historia de lo que pasó después con las AFJP no le hubiera ingresado nunca, por cierto, porque no, luego las AFJP se disolvieron, ¿sí? Otro tema interesante es el de las creaciones intelectuales. En el Código Viejo, Vélez originariamente no había previsto especialmente el supuesto del carácter propio ganancial de las creaciones intelectuales. La cuestión se discutió en un caso en la ciudad de Buenos Aires
en la sucesión del autor Roberto Art, donde la exmujer de Roberto Art se presentó a pedir la ganancialidad de las obras que él había publicado durante la vigencia de la comunidad, y en aquel momento le dieron la razón. Dijeron, bueno, este es el trabajo de este hombre, lo ha ganado con su trabajo, en consecuencia, lo ha hecho con su trabajo, en consecuencia, estas obras son de carácter ganancial. Borda, en la reforma de la 17711, sentó el principio contrario, donde dijo, la creación intelectual es producto del talento del autor. Y ese talento del autor es independiente de que sea soltero o casado, es el talento del autor. En consecuencia, esa creación intelectual debe ser considerada como propia. Sin perjuicio de que lo que le paguen al autor como consecuencia de la publicación de esa obra y demás, tiene carácter ganancial. Esa norma había sido criticada por la doctrina. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la creación intelectual era el fruto del trabajo diario del autor. O sea, como decía Picasso, que la inspiración te agarre trabajando, o sea, porque si no te agarra trabajando, la inspiración no sirve para nada, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que uno está escribiendo algo, no le sale nada y por ahí 3 horas después, cuando está haciendo otra cosa, se le ocurre y vuelve a escribir? Eh, entonces, y además había otra cosa. A ver, supongamos que yo no puedo, pero supongamos que alguno de ustedes me contrata, bueno, me estoy divorciando, necesito que me escribas la demanda de liquidación de la comunidad, pues vos sabés de esto. Bueno, yo le escribo. Y lo mismo que escribo, lo publico en un libro. Cuando lo publico en el libro es propio, pero cuando lo publico en una demanda es ganancial porque es mi trabajo. Eso llevó a que el actual artículo 465 establezca que las los derechos intelectuales, esto es, creaciones, eh, música, libros, cine, etcétera, 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 como así también los diseños industriales y las patentes de invención creados durante la vigencia de la comunidad, tengan carácter ganancial, sin perjuicio del derecho moral de autor, porque el derecho moral de autor es siempre de carácter propio. ¿Sí? Lo explico en un ejemplo concreto para que lo vean claramente. Hace unos años, muchos, Telefe pasó una película en la tele que se llamaba, ustedes son muy jóvenes, no se van a acordar, que se llamaba Adiós Roberto. En Adiós Roberto, la temática de la película eran dos compañeros de trabajo, uno gay y el otro no, el otro casado y con hijos. Pero que este señor casado y con hijos, que era Carlos Calvo, empieza a sentir atracción con su compañero de trabajo, que era Víctor Laplace. No, Víctor Laplace era gay. No, solo Carlos Calvo. Entonces, 5 minutos antes del final de la película, parece que Carlos Calvo se queda con su esposa y sus hijos. Y finalmente, la película termina que Carlos Calvo se separa y se va a vivir su relación con este compañero de trabajo. Telefe, cuidándonos a todos, la cortó 5 minutos antes. O sea, la película terminaba con que Carlos Calvo volvía a la casa y aquí no ha pasado nada, ¿no? El director de la película, Héctor Olivera, demandó a Telefe, demandó a Telefe por el derecho a la incolumnidad de la obra. Es decir, bueno, a ver, yo la concebí de tal manera, luego si vos la podés reproducir, no le podés cambiar el final. ¿Sí? Y bueno, le dieron la razón y además de una indemnización de daños y perjuicios, obligaron a Telefe a pasar la película el mismo día de la semana, en el mismo horario y en el formato completo. ¿Sí? Ahora, en los últimos años, se estila que en los contratos de producciones audiovisuales, la compañía que financia la obra se reserve el derecho de hacer el corte final. Por eso uno va en los cines, puede encontrar corte del autor o corte me acuerdo, una remake de Blade Runner que se hizo hace poco, tenía como 3 versiones, la versión del actor, la versión del autor, del guión, la versión del director de la película y la versión que finalmente el estudio decidió pasar.
¿sí? Pero ese es el derecho moral del autor. ¿Sí? Y ese siempre es de carácter propio y obviamente, naturalmente, el autor o el creador tiene un derecho de preferencia para que esos bienes le sean asignados en la división de los bienes. ¿Sí? Hace poco tramitó y se llegaron a un acuerdo privado el divorcio de un cantautor que se llama Coti, donde toda su producción había sido estando casado. Entonces él se divorcia y en la negociación ingresan toda su obra artística. Entre ellos es el autor de Color Esperanza, o sea que había ahí mucho dinero involucrado. Y en esa negociación se tasó la obra y él le tuvo que compensar con otros bienes de la comunidad a la exmujer la mitad de la tasación de la obra, los efectos de conservar la propiedad exclusiva de su obra, porque él iba naturalmente a seguir cantando y seguir viviendo de esa producción, ¿sí? Eh, bien, un tema moderno y complicado es el problema de los denominados criptoactivos, ¿sí? Que no están previstos en el Código Civil y Comercial porque, de hecho, prácticamente no había criptoactivos en el año 2014. Primero, ¿qué son los criptoactivos? Los criptoactivos son representaciones digitales de valor, ¿sí? Es decir, no son una cosa, sino que son un bien que representa un valor, pero que no existe físicamente, es de naturaleza digital. Y que no tiene valor de curso real, de curso legal. Es decir, no pueden cancelarse obligaciones con criptoactivos, salvo acuerdo entre partes donde decidan cancelar una operación por vía de criptoactivo. Estos criptoactivos están regulados por una resolución de la Unidad de Información Financiera, que es la 300 del 2014, donde los define como tales, y en general suelen estar en billeteras, en lo que denominamos billeteras, que son de dos tipos: las billeteras frías y las billeteras calientes. ¿Cuáles son las billeteras frías? Son aquellas donde uno puede tener criptoactivos en un token, en un dispositivo, que no está conectado a la red. O sea, compro un Bitcoin, lo tengo en un token y lo guardo en una caja de seguridad. ¿Sí? Ese bien tiene un valor, pero yo solo lo puedo transar si lo enchufo a la computadora, introduzco mi clave y eventualmente lo incluyo en una transacción de blockchain. Y después están las más comunes, que son las billeteras calientes. Balance, Cocos Capital o alguna de estas que funcionan en el mercado, donde yo los criptoactivos los tengo en mi teléfono celular y los dispongo libremente. Obviamente, estos criptoactivos son calificables como propios o gananciales, o sea, si los compré durante el matrimonio, son gananciales. ¿Sí? El problema, naturalmente, es encontrarlos. Sí, porque claro, como están en el teléfono, sí, y son fácilmente transables, eventualmente, si bien puede haber criptoactivos involucrados en la liquidación de la comunidad, lo más probable es que no nos enteremos de ellos, o sea, que no se conozcan. Sí, en cambio, sí, en cambio, pueden ser calificadas las operaciones de trabajos con criptoactivos. Es decir, la minería de criptoactivos, entonces yo me dedico a minar criptoactivos, o cuando hago de la compra y venta de criptoactivos mi trabajo, el trading. Sí, entonces, si yo hago de la compra y venta de criptoactivos mi trabajo, bueno, lo que gane con relación a los criptoactivos será eventualmente ganancial. Se ha discutido en la doctrina nacional si las ganancias del criptoactivo generan recompensa. ¿Sí? Compré Bitcoin a 100 y ahora el Bitcoin vale 200. ¿A quién le corresponde ese mayor valor? Imaginen que compré ese Bitcoin con el fondo propio y ahora estoy casado. ¿Sí?
Como no depende de la inversión de los cónyuges, sino de variaciones en el mercado, yo entiendo que no corresponde recompensa, pero hay algún autor en la doctrina nacional y en las jornadas nacionales de corriente del año pasado que consideraron que en esos casos había un derecho de recompensa por ese mayor valor de los criptoactivos generados durante la vigencia de la comunidad, que podrían considerarse como frutos. Bien. O mejora del ganado. Bien. Y por último, en esta cuestión de la calificación, la cuestión relativa a lo que la doctrina ha denominado gananciales anómalos. ¿Qué es esto? Bueno, es bastante común que la acción de divorcio sea precedida por un periodo más o menos prolongado de separación de hecho. ¿Sí? Esto, sin ánimo de meterme en otra ciencia, en psicología se conoce como duelo de la relación, o sea que uno toma la decisión de separarse, pero para llevar eso a los papeles supone el transcurso de un plazo de tiempo donde me tengo que hacer a la idea de que ya no seré casado, sino divorciado. ¿Sí? Entonces es frecuente que exista un periodo de separación de hecho. En el viejo código, originariamente no había una norma prevista para la separación de hecho, y hubo un caso, allá por 1926, donde lo que pasó fue lo siguiente. Un señor tenía un campo en la provincia de Buenos Aires, donde trabajaba con su hermano, y se casa con una señora de nacionalidad austríaca, que había venido como inmigrante a la Argentina. Eso fue en 1896. 4 años después, en el 1900, la austríaca se volvió a Austria. O sea, se separó de este niato y se fue de vuelta a Austria. En 1926 este señor murió. Y cuando este señor murió, a la austríaca le dio remembranzas de la Argentina y se volvió a reclamar la mitad de los bienes que él había ganado entre el momento del matrimonio y el momento de la muerte de este nieto. Claro, en aquel momento la Cámara Civil Primera de la capital resolvió el asunto diciendo: la separación de hecho extingue la comunidad de gananciales. En consecuencia, a esta señora no le corresponde la mitad de los gananciales que este señor ganó durante el matrimonio. Esa solución fue bien recibida desde el punto de vista axiológico, porque era justa, pero mal recibida desde el punto de vista normológico. ¿Por qué? Porque no había ninguna norma que dijese que la comunidad de gananciales se extinguía con la separación de hecho. Tiempo después, la Suprema Corte de Buenos Aires tuvo un caso muy similar en el año 38, y la Corte de la Provincia de Buenos Aires, conociendo las críticas que había tenido aquel fallo, dijo: la separación de hecho no extingue la comunidad, pero el culpable de la separación no tiene derecho a participar en los bienes que hayan aumentado el patrimonio del no culpable. Ese texto del resolutorio de la Corte de la Provincia de Buenos Aires pasó, así como lo redactó la Corte en 1938, al tercer párrafo del artículo 1306 del Código Civil. Ese artículo 1306, tercer párrafo del Código Civil, había tenido un montón de conflictos. Primero, decía: producía la separación de hecho el que fuere culpable de ella. Con lo cual uno podría decir que había diferencia entre la culpa en el divorcio y la culpa en la separación de hecho. O sea, podía ser que se sea culpable en el divorcio pero inocente en la separación de hecho, o viceversa. ¿Sí? Ahí ya había un problema. Segundo, ¿qué pasaba en aquellos casos en los cuales el divorcio se decidía por culpa de ambos? ¿Ambos participaban o ambos no participaban? Y luego vino otro problema, que el código incorporó las causales no culpables. Entonces, ¿qué pasaba cuando había una causal donde no se dirimía la culpa? ¿Participaban los dos o no participaba ninguno de los dos? Y otras discusiones que no vienen al caso. ¿Cómo lo terminó resolviendo el Código Civil y Comercial? Bueno,
como ustedes saben, el Código Civil y Comercial derogó todo lo que tenía que ver con las causales y todo lo que tenía que ver con la culpa. Por lo tanto, la culpa no es un factor para la ganancialidad. ¿Sí? Y lo resolvió de la siguiente manera. El artículo 480, en el primer párrafo, dice que la comunidad de ganancias se extingue con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda. Primer párrafo, principio general. Eso igual que el viejo 1306, en eso nada ha cambiado. Pero en el segundo párrafo del artículo 480 dice, si ha habido una separación de hecho previa, la sentencia retrotraerá los efectos al día de la separación de hecho. Y aquí hay que hacer algunas precisiones. Primero, en principio, para que la retroactividad se produzca, es necesario que se dicte la sentencia de divorcio. Sin sentencia de divorcio no hay retroactividad. ¿Esto qué significa? Que si los cónyuges se encuentran separados de hecho y uno de ellos muere, la causal de disolución no será la separación de hecho, sino la muerte de uno de los cónyuges, razón por la cual la retroactividad es al día de la muerte del cónyuge y no al día de la separación de hecho, sin perjuicio que en materia sucesoria se han admitido incidentes en este punto. Segundo, en muchas ocasiones existe la época de la separación de hecho y no el día de la separación de hecho. ¿Por qué? Y porque a veces esas rupturas tienen idas y vueltas, marchas y contramarchas. Entonces, a veces es necesario, no existe ese día como tal, sino la época. Pero la norma establece el día. En la Cámara tuvimos uno donde, de la sala 2, donde uno de los cónyuges en la presentación unilateral decía, nos separamos en febrero del 2015. El otro, en la contestación del traslado de la presentación bilateral, decía, sí, es cierto, nos separamos en febrero del 2015. En la sentencia de divorcio, el juez de primera instancia dijo, bueno, como no está el día de la separación, yo tengo que aplicar el primer párrafo, es decir, el día de la notificación de la demanda. ¿Sí? Vino a cámara el marido diciendo, bueno, a ver, sí está la época, no está el día, pero está la época. Y me acuerdo que el fallo que sacó Sala 2, lo que hizo fue decir, bueno, atento que no tenemos un día, vamos a decretar el 28 de febrero del año 2015. Entonces, de alguna manera encontró una solución transaccional para darle la razón en ese caso al marido. Ahora bien, esos bienes adquiridos durante la separación de hecho. Primera cuestión, ¿son propios o gananciales? Son gananciales. ¿Por qué? Porque la separación de hecho es un hecho y como tal debe ser probado. Razón por la cual, para que ese hecho tenga virtualidad jurídica, es necesario que la sentencia así lo decrete. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿pueden existir desacuerdos entre los cónyuges con relación al día de la separación de hecho? Imaginen ustedes en una presentación unilateral que uno de los cónyuges dice, nos separamos el 30 de junio del 2013. Y el otro dice, no, en realidad vos te fuiste el 15 de mayo del 19. Hay 4 años de diferencia y puede haber adquisiciones en el medio. En ese caso, eh, habrá que someter esa cuestión a la posibilidad de acuerdo en los términos del artículo 438 del Código Civil y Comercial, que manda llamar a una audiencia para resolver algunos aspectos que estén controvertidos en las presentaciones unilaterales. Y a falta de acuerdo, habrá que promover un incidente de determinación de fecha de la extinción de la comunidad o de la separación de hecho, donde habrá que abrirlo a prueba eventualmente y probar qué día fue la separación de hecho. Ahora, estos bienes son gananciales, pero son gananciales anómalos. Es decir, son gananciales porque se adquieren durante la vigencia de la comunidad, pero luego no habrán de dividirse o no entrarán en la liquidación.
Por eso la doctrina los denomina gananciales anómalos. ¿Eso en qué tiene importancia? Que para la disposición de los bienes seguirá en aplicación el régimen del asentimiento conyugal. O sea, si quieren disponerlos durante la separación de hecho. Pero cuando se haga la liquidación, esos bienes no ingresarán en la liquidación. Les dejo algunos fallos sobre esto. En cuanto a la partición mixta, que es el último modo de partir, esta puede darse de tres formas en el derecho actual. Como parte integrante del convenio regulador, artículos 438 y 439, es decir, los cónyuges se acuerdan y el juez homologa el acuerdo con relación a la división de los bienes. Es bastante común que en los procesos de divorcio se suele incluir una cláusula que diga la división de la comunidad de gananciales la arreglaremos privadamente. Entonces, la cuestión no la difieren en el tiempo. También puede suceder que una liquidación arranque controvertida, como estuvimos viendo, pero que durante el proceso las partes lleguen a un acuerdo. En ese caso, irán por la lógica de la transacción, que ahora está prevista como un contrato especial en el Código Civil y Comercial y es un modo normal de terminación del proceso. Y también es posible, esta no está en el código, sin embargo está en la práctica de los tribunales, que directamente los cónyuges se presenten a solicitar la homologación del convenio de partición. La homologación le da título ejecutivo, es decir, con ese título pueden ir e inscribir en los registros correspondientes el modo en que hayan acordado la partición. Aquí hay que hacer un punto que es, si uno solo de los cónyuges pide la partición, pide la homologación, perdón, y el otro, una vez notificado, no da su conformidad para esa homologación, es doctrina judicial que la homologación no se produce y deben, si se quiere, litigar el convenio. ¿Por qué? Porque se dice que como el proceso de homologación es un proceso voluntario, en caso de controversia, eventualmente no se puede homologar. Esta solución legal existe, jurisprudencial existe. El único problema que yo le encuentro desde el punto de vista del derecho de fondo es que de alguna manera te da derecho a arrepentirte. O sea, podés firmar el convenio en sede privada y luego, en el momento de la homologación, negarte a la homologación y de alguna manera te da un cierto derecho a un arrepentimiento que tal vez en el acuerdo privado ante escribano no tenés. ¿Sí? Avanzo. Último por hoy, recompensas. No me da tiempo para los antecedentes del derecho francés, así que vamos directamente a la Argentina de hoy. ¿Qué son las recompensas? Las recompensas son créditos entre los cónyuges que nacen con la liquidación de la comunidad de ganancias, o sea, no puede haber recompensas antes de la liquidación, y que su objeto o finalidad es mantener incólumes las masas de carácter propio y o de carácter ganancial. O dicho de otra manera, que no haya un aprovechamiento del patrimonio propio de uno de los cónyuges en beneficio de la comunidad o un aprovechamiento del patrimonio de la comunidad en beneficio propio de uno de los cónyuges. Esto dicho así suelto parece un chino, pero cuando lo vemos en algún ejemplo es más fácil de entender. ¿Sí? Imaginen ustedes que tengo un terreno que compré de soltero. ¿Sí? Y sobre ese terreno, con fondos gananciales, construimos la casa. La casa accederá al terreno y en consecuencia será todo de carácter propio. Allí habrá un derecho de recompensa. ¿Por qué? Porque mi patrimonio propio se ha aprovechado de fondos de naturaleza ganancial en mi exclusivo beneficio. A la inversa, mi esposa necesita una operación urgente y su prepaga no se la cubre. Entonces yo vendo un auto que tengo de soltero y con ese dinero voy y le pago al médico para que la opere.
a la finalización del régimen yo tendré un crédito. ¿Por qué? Porque esa operación debió ser atendida con fondos gananciales y ha sido atendida con fondos propios. Por lo tanto, hay un aprovechamiento del patrimonio de la comunidad en detrimento de mi patrimonio propio. ¿Sí? Y de allí la noción de recompensas. El Código Civil y Comercial las regula sistemáticamente en los artículos 488 y siguientes hasta el 495 del Código. El concepto de recompensa está en el primer párrafo del artículo 491 y es el siguiente. Créditos entre los cónyuges que se actualizan en la adquisición de la comunidad, generados por el incremento del patrimonio de uno de los cónyuges a costa de la comunidad o por el aumento del haber ganancial en detrimento del patrimonio propio de uno de ellos. ¿Cuál es? Tengo que avanzar, porque vamos tarde. Primero, ¿cuál es la ley aplicable a las recompensas? Aquí la jurisprudencia ha dicho que la ley aplicable a las recompensas es la ley vigente en el momento que se ha extinguido la comunidad. Al menos los únicos fallos que hay sobre este punto dicen que la ley aplicable es la ley vigente al momento de la extinción de la comunidad. Y en cuanto a la prescripción, rige el plazo de prescripción de 5 años, contados desde la sentencia firme de divorcio. ¿Por qué? Porque entre cónyuges la prescripción está suspendida. 2543, inciso A. En consecuencia, el plazo de prescripción no puede empezar a correr sino desde la sentencia firme de divorcio. A diferencia del régimen de la partición, en este caso sí prescribe. El artículo 492 del Código Civil y Comercial establece que quien pretenda la recompensa debe probarlo, o tiene la carga de probar la procedencia de esa recompensa. En las jornadas de corriente del año pasado y en general en la doctrina, se entiende que esta norma del 492 debe ser acumulada a la norma del artículo 710, que establece la regla de la carga dinámica de probar. Sí, en consecuencia, si bien es cierto que el 492 establece como norma especial la carga de la prueba en cuanto a quién reclama la recompensa, también es cierto que en algunos fallos se ha aplicado esta regla del 710 de la carga dinámica de probar, o prueba a quien está en mejores condiciones de probar. El código presume 3 recompensas. Presume 3 recompensas. La primera recompensa que presume es la venta de bienes propios sin reinversión. Imaginen ustedes que yo tengo un bien de carácter propio que me compré antes de casarme y durante el matrimonio lo vendo sin darle un destino a ese dinero. El artículo 491, segundo párrafo, presume que yo me lo he gastado en beneficio de la comunidad y en consecuencia genera un derecho de recompensa. Obviamente, esto admite prueba en contrario, o sea, que el otro cónyuge pruebe, no se lo gastó en beneficio de la comunidad, se fue una semana a las Maldivas y no me llevó. ¿Sí? Por ejemplo. Estaría bueno, en su onda. Eh, el- no, diga eso. Luego, el 491, segundo párrafo, prevé un supuesto más complejo, que es el de la capitalización de utilidades. ¿Qué es esto? Imaginen ustedes que uno de los cónyuges tiene acciones o participación, dice la norma, en una sociedad y esa participación es de carácter propio. Y al cierre del ejercicio, la sociedad decide no distribuir las utilidades, sino capitalizarlas, generando nuevas acciones o aumentando el capital social. El 491 del Código Civil y Comercial establece que en esos casos las utilidades no distribuidas generan un derecho de recompensa a favor del otro cónyuge, porque son en detrimento del haber de la comunidad. ¿Sí? O sea, genera una presunción que en esos casos toda utilidad no distribuida es una ganancia detraída de la comunidad. Esta solución legal es criticable, a mi entender.
¿Por qué? Porque confunde utilidad con ganancia. La utilidad es la diferencia en más entre el capital al comienzo del ejercicio y el capital al final del ejercicio. Y solo será ganancia luego de que la empresa en asamblea decida repartir esas utilidades a título de dividendo. Hasta ese momento es solo utilidad. Y esa utilidad no pertenece al cónyuge socio, pertenece a la sociedad como tal, quien decide soberanamente qué hacer con esos bienes. ¿Sí? A esto debe sumarse, a esto debe sumarse que la norma le da al cónyuge del cónyuge socio un derecho mejor que el del cónyuge socio. Porque el cónyuge socio no tiene derecho a retirar esas utilidades porque la sociedad decidió otra cosa. En cambio, el cónyuge del cónyuge socio sí tiene derecho a que le recompensen esas utilidades. Y en tercer lugar, porque puede ser que la capitalización de utilidades se produzca para mantenerse en el mercado. Es decir, tengo que comprar una nueva máquina, ¿qué hago? Y tengo que guardar las utilidades para invertirla en una nueva máquina. ¿Sí? Así que la solución legal ha traído algunas dudas. En las jornadas de Corrientes del año pasado, la conclusión mayoritaria que integraba a algunos de los redactores de la norma, o sea, pues, es que esa presunción del 491, inciso párrafo tercero, admite prueba en contrario. O sea, admite la posibilidad de que el cónyuge pruebe que la capitalización no se hizo para defraudar los derechos en las utilidades, sino que correspondía a una decisión societaria legítima. Y la tercera es la cuestión relativa a la mejora del ganado, que nosotros vimos hace un ratito, donde si hay mejora en la calidad del ganado, esa mejora es ganancial. El último tema que voy a ver, porque ya es tardísimo, es el de la... Perdón, les dejo todos los fallos para que lo quieran. Es el tema de la evaluación del monto de la recompensa. ¿Por cuánto procede la recompensa? Aquí el problema jurídico es el siguiente. En muchas ocasiones, en el momento en el cual se hace una inversión, entre el momento en el cual se hace una inversión y el momento de la extinción de la comunidad, pasa mucho tiempo. Y ese mucho tiempo en la Argentina supone inflación, cambio de régimen monetario, acceso o no acceso al dólar, o sea, un millón de factores que influyen en las inversiones. ¿Sí? Y aquí el código parte de la regla por la cual las cosas aumentan y perecen para su dueño, de manera tal de que si hay diferencias de valor entre lo invertido y el provecho de la inversión, ese mayor valor no debe ser recompensado porque las cosas aumentan y perecen para su dueño. ¿Sí? Lo voy a poner en un ejemplo concreto para que nos entendamos de qué estamos hablando. Uno de los cónyuges tiene un terreno en un country de carácter propio. En ese terreno construyen la casa familiar. El terreno vale $100.000 y ponen otros $100.000 en la construcción de la casa. Estoy dando valores ficticios, ¿no? Claro, resulta que vino la pandemia y con ella el teletrabajo. Entonces, las propiedades en countries fuera de la ciudad de Buenos Aires tuvieron una revalorización propia de que mucha gente pasó a un régimen de no tener que ir todos los días a Buenos Aires. Entonces, se podía mudar a 40 kilómetros, 50 kilómetros, ese régimen se viene revirtiendo, pero en un momento dio mayor valor, ¿sí? Hoy la Panamericana es un estacionamiento, básicamente. Algo que no se puede andar. Luego, la propiedad se revalorizó. Entonces, ¿por cuánto procede la recompensa?
por los $100.000 gananciales oportunamente invertidos o por los $150.000 más que vale la casa el día de hoy. Hay una diferencia importante entre una cosa y la otra. El artículo 493 lo resuelve por una regla traída del Código Civil francés, que es la regla del menor valor. ¿Sí? Si hay diferencia entre lo invertido y el provecho subsistente, habrá de estar al menor de los valores. ¿Sí? En este caso, los $100.000 oportunamente invertidos. ¿Por qué? Porque las cosas aumentan y perecen para su dueño. Esa solución yo entiendo que no es aplicable a todos los casos, porque en algunos casos da una solución injusta. Hay un antiguo fallo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires del año 95, donde lo que pasó era lo siguiente. Uno de los cónyuges compró una propiedad utilizando 60% de dinero propio y 40% de dinero ganancial. Vamos a poner un número concreto. Pagó $100.000, $60.000 propios, $40.000 gananciales. 20 años después, se separa y la propiedad en ese momento valía $350.000. Entonces vino la exmujer y dijo, a mí me corresponde una recompensa por el 40% del valor actual del bien. Porque cuando yo hice cuando invertimos esos fondos gananciales alcanzaban a comprar el 40% de la propiedad. Y el marido contestó demanda diciendo, no, la recompensa es por 40.000, porque lo que pusimos ganancial fueron $40.000. El resto, las cosas aumentan y perecen para su dueño. ¿Sí? Y la Corte de la Provincia de Buenos Aires, en aquel fallo, decidió a favor de la esposa, otorgándole como recompensa, digo, a favor de la comunidad, el 40% del monto del valor actual del bien. O sea que esta regla del valor-valor, en ese mismo caso, tendría una solución que yo considero injusta. ¿Sí? En las jornadas de Corrientes del año pasado, esa fue la postura mayoritaria, o sea que la solución era respetar los porcentajes de adquisición. Después también hay otros supuestos donde la inversión no genera valor. ¿Qué es esto? Recordarán los que tienen algunos años más que en la década del 70 se había puesto de moda construir en desniveles. Entonces el living estaba 3 escalones más abajo, la cocina 2 escalones. Los ambientes se dividían por desniveles. Claro, uno se levantaba a la noche a tomar un vaso de agua y era muy probable que se quebrase un tobillo porque se olvidaba de la existencia del escalón. ¿Sí? O sea, quedaba lindo, pero era totalmente antifuncional. Y no les digo nada si uno de la casa necesitaba una silla de ruedas, directamente no podía estar en ningún lado. ¿Sí? Entonces, esa inversión no genera valor. Ese supuesto, el código lo resuelve diciendo que si no se ha generado mayor valor, eh, la recompensa procederá por los valores gananciales invertidos o por los valores invertidos, aun cuando no genere valor. ¿Sí? Termino acá y abrimos a preguntas si te parece, ¿sí? Carlos, sí. Y hay instrumento público o instrumento privado que sería conveniente que la ley estableciera la posibilidad de publicación de dictos. ¿Por qué? Porque sucede que los acreedores pueden iniciar las acciones indirectas, revocatorio pauliano, subrogatoria, simulación, etcétera, y esto no da seguridad jurídica. En el proceso judicial no sería tan complicado. En un proceso notarial se inscribe en el registro y ahí tiene publicidad. Pero en una partición privada, ahí no hay quien disponga la publicación de edictos, que creo, lo que tengo entendido, que se publican edictos cuando alguien lo dispone y debe ser una resolución judicial. No, si yo voy y digo quiero publicar un edicto, no sé si me lo toman, ¿no es cierto?
Entonces, ¿no sería conveniente, crees, y esta es mi primera pregunta, que estuviera dentro del proceso ese tipo de publicidad? Por eso. Eh, el problema de la publicación de dictos en un proceso de familia propiamente dicho es el principio de acceso reservado al expediente, que establece el código que dice que el expediente tiene que ser reservado y solo se habilita en el caso de las partes y eventualmente sus abogados cuando se los autoriza a ingreso. Sí, no, yo no sé de diferencias de lo patrimonial. Lo que sí estoy viendo que la ley sigue publicando los fallos con los apellidos de las partes, los fallos de liquidación, o sea que evidentemente accede a esos apellidos. A ver, yo creo que hay que distinguir tres cuestiones. En la partición privada o notarial no hay ninguna intervención judicial, razón por la cual la única publicidad posible será la inscripción de los bienes en el registro correspondiente. Que si eso afecta a derechos de terceros, habrá que ver cómo juega, si los terceros llegan antes de la inscripción o después de la inscripción y demás. Lo que es la acción pauliana tal cual la conocemos. En el proceso de divorcio propiamente dicho, no hay ninguna regla que establezca la publicación de dictas sobre tal y tal se están divorciando. Y yo creo que en ese caso sí habría una afectación de el acceso a reservado al expediente. No creo que sea posible publicar esos edictos en el ámbito. Y en el proceso judicial propiamente dicho, perdón, y en el proceso mixto, en realidad tampoco, porque eh, insisto, el acceso reservado al expediente que establece como principio general, yo entiendo que debería prevalecer en ese caso. ¿Sí? Yo creo que es una contradicción, sí, del propio Código Civil y Comercial remitir a la norma de división de las herencias indiscriminadamente, porque podría decir, remito a las normas de la división de las herencias exclusivamente en cuanto al acto particionario, designación de partidor y demás, y después tengo reglas especiales en el proceso de familia, pero no lo ha hecho así. ¿Sí? La pregunta que hace el doctor no tiene efectos frente a terceros, tiene efectos como contrato solamente para los cónyuges y tiene la virtualidad de este caso que vos comentabas, que puede ser que uno se presente a pedir la homologación y el otro desista. O nosotros tuvimos un caso hace unos años en donde se hizo, o sea, antes los acuerdos privados de partición, los cónyuges, si bien estaba prohibido hacerlo, lo podían hacer y su validez estaba sujeta a el divorcio posterior y a su presentación posterior. Pero estos acuerdos a veces se hacían durante la comunidad y 20 años antes. A nosotros nos pasó una vez que había un acuerdo privado entre los esposos, certificaron la firma frente a escribano como para darle cierta fuerza y la comunidad en realidad fenece por fallecimiento de uno de los cónyuges. Entonces, ¿qué pasa? Se abre el proceso sucesorio y la cónyuge viene supérstite, viene rápido al juzgado de familia a pedir la homologación de ese convenio, en donde su esposo, bueno, había ciertos bienes que pasaban para ella, entonces no iban a estar para los herederos. Por supuesto, nosotros fuimos del criterio de no homologarlo porque no hubo divorcio. Digamos, la comunidad termina por fallecimiento del causante y sí me parecía, o sea, lo que planteaba esta señora era que era la voluntad de él dejarle esos bienes, ¿no? Yo digo, bueno, será cuestión del sucesorio que atrae todas las cuestiones patrimoniales, ver qué virtualidad le da. Pero bueno, yo creo que los acuerdos privados no tienen mucha virtualidad, privado privado. En el régimen anterior, la doctrina vigente era que los acuerdos celebrados
antes de la extinción del régimen eran de ningún valor, porque lo decía expresamente el 1218. Pero se le había reconocido cierto valor en cuanto a la prueba del carácter propio ganancial de los bienes. O sea, si las partes en ese acuerdo inválido decían, bueno, estos son los bienes gananciales, luego no podía decir, no, estos no son los gananciales porque tal cosa. Ahora, las atribuciones propiamente dichas no tenían ningún valor porque los acuerdos particionarios no eran posibles. ¿Sí? Sí. Resguardar derechos para pero hasta que no están en una escritura o están homologados en juzgado. Claro, entiendo. La ot- la otra pregunta es esta. El tema de los seguros, que también está dentro de la consideración legal, si su cobro es ganancial o es propio. Veo lo siguiente, están casados los cónyuges y se muere, siempre lo matamos a él. Bueno, pero está bien. Se muere el marido, muy bien. La mujer cobra el seguro de vida, que no es un tema dentro del sucesorio hereditatis causa, sino por derecho propio. Muy bien. En la asignación de bienes como propios y gananciales, el Código Civil y Comercial habla de esto en parte y dice sin perjuicio del derecho del cónyuge supérstite a solicitar compensación por las cuotas o aportes pagados respecto del seguro. Entonces yo me muero, mi mujer cobra el seguro de vida porque le dejo el seguro a favor de ella. Y ella en la sucesión le pide a los demás herederos que le devuelvan lo que se pagó por las primas de seguro, lo cual es un abuso de derechos, se me ocurre que total, porque es la beneficiaria y a su vez reclama que le devuelvan lo que posibilitó ese derecho, diríamos, que no es hereditario. ¿Es así? Eh, lo que se aplica en materia de seguros es el principio de subrogación real. Es decir, la, el premio del seguro tiene el mismo carácter del bien al que reemplaza. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo fácil, tengo un auto que compré de soltero, pago con mi sueldo el seguro, me dan la destrucción del auto y esa destrucción del auto es tan propia como el auto que aseguraba. En ese caso hay un derecho de recompensa a favor del otro cónyuge. ¿Por qué? Porque han invertido bienes gananciales en un premio que a la postre resulta íntegramente propio. Ese es el supuesto pensado en el Código Civil y Comercial. El seguro por muerte tiene esta particularidad, que es que nace iure propio en cabeza del beneficiario y si el beneficiario es el cónyuge puede dar una solución axiológicamente discutible, si se quiere. El tema es si el beneficiario es un tercero que no es ningún, ni el cónyuge ni los demás. En ese caso sí habrá un derecho de recompensa porque, bueno, se pagó con fondos gananciales, algo que en definitiva no benefició a la comunidad. Hay un caso que se nos presenta mucho acá en nuestra comunidad conurbano, que es cuando los cónyuges construyen no sobre un bien propio, sino sobre la casa de los suegros, por ejemplo. Y claro, después el hijo del dueño o la hija del dueño queda conviviendo ahí con su papá, con su mamá, en la casa linda que ellos construyeron, y el otro se tiene que ir. Em, eh, es una consulta, tengo la idea de que se hablaba de la sociedad conyugal como la naturaleza jurídica, como si fuera un tercero, o sea, la comunidad de bienes con una entidad distinta de la de sus miembros, por esto de las recompensas, ¿no? Entonces,
está mal considerar que, digamos, ese bien construido es una recompensa a favor de la sociedad conyugal, es decir, de los cónyuges. Ese dinero que se invirtió y que el otro cónyuge pueda reclamarle al que se queda viviendo ahí un porcentaje, por supuesto no del bien, porque por accesión es bien del titular, pero podría reclamarle a su esposo un porcentaje de lo invertido en esa construcción. Sí, sí, perfectamente. En realidad yo lo he visto ese planteo, pero en el ámbito civil y comercial, en la construcción en fondo ajeno. O sea, si yo construyo una mejora en un fondo ajeno, tengo derecho a que si esa mejora le dio mayor valor al bien, de recuperar lo invertido. Lo que pasa que ese caso sería un supuesto de los derechos reales, ya no del derecho de familia, porque la base del reclamo, ¿cuál es? Que yo hice una mejora en un fondo ajeno y el dueño del fondo tiene el deber de devolverme lo que le di. Sí, o sea, la demandada no sería en este caso la ex cónyuge, sino eventualmente los suegros, en tanto tienen mayor valor en su propiedad como consecuencia de esa construcción. En general, ese tipo de planteos suelen naufragar por cuestión de prueba. O sea, no logro probar el momento de la construcción y los valores invertidos en la construcción. Entonces me rechazan la demanda pero la demanda no es entre cónyuges ni tiene nada que ver la comunidad de ganancias. Sí, el problema ahí es que en el régimen anterior, primero, en el régimen actual no existe la sociedad conyugal. No es tal. Y en el régimen anterior había fallos que establecían que la sociedad conyugal no era una persona diferente a la de los cónyuges, sino que cada uno de los cónyuges tenía la libre administración y disposición de sus bienes propios y de los gananciales por el adquirido. Por lo tanto, porque hubo varios planteos en su momento donde se pedía la quiebra de la sociedad conyugal. Hubo fallos hubo intentos donde no era la quiebra del cónyuge, sino la quiebra de la sociedad conyugal. En esos casos se rechazó la demanda porque se dijo, no, la sociedad conyugal no es una persona jurídica diferente a la de los cónyuges. Claro, pero en leyes especiales, se le ha reconocido entidad jurídica a la sociedad conyugal. Por ejemplo, en materia de impositiva y, por ejemplo, en la ley de quiebras, donde, por ejemplo, la sucesión puede ser declarada en quiebra, entendida como una universalidad jurídica. Pero en la doctrina mayoritaria en el viejo régimen, la sociedad conyugal no era una persona jurídica diferente de los cónyuges. Esa es la realidad y los fallos se decían en ese sentido. En el chat que tenemos. Tengo varias Ok. preguntas. Una de las preguntas es si se obtiene un crédito hipotecario para la compra de una casa estando soltero y al año contrae matrimonio y se termina de pagar el crédito durante el matrimonio, ¿corresponde recompensa? El bien íntegramente se calificará como propio porque ha sido adquirido antes de la vigencia de la comunidad y se deberá recompensa por el valor de las cuotas pagadas durante la comunidad. Y ahí habrá una discusión. Si la evaluación de la recompensa son las cuotas puras actualizadas o el porcentaje de la compra del bien que se pagó durante la vigencia de la comunidad. Hay una un poco. Sí. Si una persona crea contenido para YouTube y TikTok, ahí Me siento representado. estando soltera, pero esos videos recién se vuelven virales y comienzan a generar una monetización millonaria varios años después cuando ya está casada. ¿Los ingresos obtenidos deberían considerarse bienes propios? Entiendo que no.
O sea, debería considerarse cuál fue el video que se hizo viral. Habría que ver la fecha de publicación, pues la creación sería el momento en el cual se hace pública la obra. Hay toda una discusión ahí. Por ejemplo, ¿cuándo un disco está publicado? Cuando sale a la venta, cuando entra en Spotify. O sea, eso se ha transformado en bastante discutible. ¿Cuándo un cuadro está terminado? Cuando se pone en una galería, cuando el autor en la casa dice, bueno, está listo y lo firma. Eso, son temas que han generado debates. Acá pregunta si en caso de tramitar un incidente de determinación de la fecha de separación de hecho, ¿a partir de cuándo corre el plazo de prescripción de las recompensas? El plazo de prescripción de las recompensas empieza a correr cuando la sentencia de divorcio adquiere firmeza, porque hasta ese momento la prescripción está suspendida entre cónyuges por el 2543. Y la última que tengo es, dice, una persona adquiere una licencia de taxi, la adquiere de soltero, luego se casa y se la transfiere a la esposa. ¿Esa licencia sigue siendo un bien propio o pasa a ser ganancial? A ver, no soy un especialista en el tema licencias de taxi, pero la nobleza obliga, como dice Graciela Medina, las difíciles se las hacen a otro. Eh, pero, ojo, los contratos entre cónyuges bajo el régimen de comunidad están prohibidos. Artículo 1002, inciso D. O sea que en principio no sería posible transferirse la propiedad de una licencia de taxi durante el matrimonio, por lo tanto el supuesto no sería posible. ¿Sí? Cuando yo arranqué la explicación de la comunidad, dije que la calificación era de orden público y una de las consecuencias del orden público es que los cónyuges por contrato en el régimen de comunidad no pueden cambiar la calificación de los bienes. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muchas gracias.